Ok, vamos a comenzar entonces. Introducción a la Biblia. Introducción a la Biblia. La Biblia no se destinó nunca a ser un libro para erudito y especialista únicamente. ¿Sabe qué? Muchos piensan que la Biblia o los que deben estudiar la Biblia son los especialistas, son los teólogos, son las personas que tienen muchos estudios, pero es algo totalmente errado, ¿no? La Biblia no se destinó nunca para ser un libro para eruditos, en otras palabras, para maestros, para grandes personas estudiadas, para teólogos, para pastores. No, únicamente desde el principio, el objetivo de Dios, el objetivo o el propósito de Dios y el propósito de Él para que los hombres puedan escribir la Biblia era el libro que sea para todos y aún lo es. El mensaje que contiene está destinado a satisfacer todas las necesidades universal. Así que muchas veces decimos, no, yo no quiero estudiar la Biblia, yo no quiero entrar al seminario porque no quiero ser pastor, no quiero ser teólogo o no voy a entender. Es algo totalmente errado, no es así. Todo cristiano, todo ser humano debe de estudiar la Biblia. Todo ser humano debe aprender la Biblia. Y hoy en algunas universidades ya están dictando algunas materias en el pensum de cualquier carrera, ya están metiendo introducción a la Biblia, están metiendo liderazgo. ¿Con qué objetivo? Porque todo ser humano debe de conocer la Biblia y todo ser humano debe de tener una Biblia en casa, ¿ya? Hoy en día el mundo está cambiando, la tecnología está cambiando, tenemos el acceso al celular, a una tablet, pero siempre debemos tener una Biblia en casa, una Biblia en casa, ¿no? Y no solamente una, sino de varias versiones. Y hoy más que ustedes que han ingresado a este tiempo de estudio, deben de tener de varias versiones. Un personaje central se le llama con razón el Salvador del mundo. ¿Cuál es el mensaje central que tiene la Biblia? Hay un mensaje central que tiene la Biblia, es el Salvador del mundo. Aunque se terminó de escribir hace tanto tiempo, la Biblia jamás envejece. Aunque la Biblia ya hace miles de años que se escribió, cuántos miles de años ha pasado hasta en este momento que tenemos acceso a una Biblia, la Biblia no se envejece, la Biblia no pasa de moda. Eh, cuánto, cuántos libros han pasado? ¿Cuántos libros hemos leído cuando estamos en el colegio? Que hoy ya no, que ya no se ocupa, ¿no? Por ejemplo, no sé si en algunos colegios ocupan todavía leer Juan Salvador Gaviota, no sé, este libro de esta escritora Gladys, ¿cómo se llama el libro? Eh, no está Jorge Coimbra, Alma de Niño, no sé si siguen ocupando el álgebra, pero ya van pasando de moda, ¿no? Eh, y muchos libros de hace años atrás que ya no se ocupa, que ya en su momento tuvieron el boom, en su momento todo el mundo quería leer, por ejemplo, Carlos Cuauhtémoc Sánchez tiene muchos libros de superación, pero hoy en día como que ya no se escucha, ¿no? Cornejo, si no me equivoco, otro gran escritor que hoy ya no se lo escucha. Pero miren la Biblia, cuántos miles de años ha pasado, cuánta generación ha pasado y la seguimos teniendo. Entonces, aunque pasen los años, la Biblia no envejece. Pues los temas que trata son tal naturaleza o son de tal naturaleza que conserva su relación práctica con la vida tras siglo y tras siglo. Mire, los temas que hay en la Biblia
las cosas que podemos encontrar en la Biblia está adaptado para cada generación. Ese tiempo, hace miles de años, cuando los primeros autores, Moisés, empezó a escribir los primeros 5 libros del Pentateuco allá en el desierto de Sinaí, esos temas estaban adaptados para ello. Esos temas estaban adaptados para ello. Ahora, en nuestros tiempos, esos mismos temas que estaban adaptados para el mundo judío, que estaba saliendo de la esclavitud, que estaba saliendo del desierto a la tierra prometida, están en nuestros días o son para nosotros, ¿no? Los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos no fueron escritos para nosotros. No fueron escritos porque nosotros no estábamos, no existíamos. Los 10 mandamientos fue escrito para ellos, para ese tiempo, para el pueblo de Israel. Pero esos 10 mandamientos hoy están para nosotros. Entonces, la Biblia, aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, aunque pase los siglos no va a pasar moda. Hoy en día necesitamos ciertos auxilios y consejos para comprenderla tanta plenamente como deberíamos. Para satisfacer esta necesidad hemos recopilado y escrito este libro. ¿Sabe qué? Hoy en día, eh, para poder entender la Biblia, para poder comprender la Biblia, para poder eh, tratar de entender un poco más, necesitamos de herramientas. Muy aparte de la guía del Espíritu Santo, que es el que nos guía, que nos da la inteligencia, dice la Biblia, el que tiene falto de sabiduría, pídala al Señor, está bien, pero además tenemos que buscar herramientas, una Biblia tal vez de otra versión, diccionario bíblico, enciclopedias bíblicas, eh, otros libros de otros autores, entrar al seminario teológico de cualquier, entrar a un seminario, a un instituto bíblico, a una universidad. ¿Sabe qué? Eso hace que nosotros nos llenemos de herramientas, nos llenemos de conocimiento para que podamos nosotros poder entender más a la Biblia. Eh, es un libro para cualquier persona que se interesa en la Biblia y su mensaje. ¿Sabe qué? Hermanos, tener una Biblia en casa, poder leer la Biblia, es algo realmente muy lindo, ¿no? Eh, Así que la Biblia no ha pasado de moda, ha pasado muchos años, 2000 y tantos años, eh, aún más, ¿no? Y nosotros tenemos el privilegio y el honor de tener una Biblia en casa, ¿no? Hay países que no tienen una Biblia. Hay países que no se les permite tener una Biblia en casa, ¿no? Hay países donde el ser cristiano, si usted quiere aprender la palabra, se tiene que memorizar versos, se tienen que memorizar libros, se tienen que memorizar capítulos enteros para poder compartirle al hermano y el hermano le comparta lo que él también ha aprendido. Vamos a seguir compartiendo. ¿Qué más? ¿Qué es la Biblia? Vamos a ver. La Biblia es más que un libro sencillo. El libro es el libro. Según este escritor, Werner Keller, historiador alemán, él no es un historiador religioso, no es un pastor, no es un teólogo, es simplemente un historiador secular. Dice que en la historia humana no se encuentra libro alguno que se haya tenido comparable influencia revolucionaria o que haya influenciado tan decisivamente en el desarrollo del mundo occidental. Ningún libro, declara Keller, ha tenido un efecto tan mundial
como el libro de los libros, la Biblia. Mire lo que dice este historiador alemán, que no hay habido, que no ha habido en la historia del universo un libro eh, que haya influenciado tanto en el ser humano. Como les digo, nosotros podemos leer un sinnúmero de libros de superación personal, superación familiar. Hay libros de los 7 pasos para ser exitoso, eh, no sé, un montón de libros que podemos leer que sí pueden tener un impacto en nuestras vidas, pero tienen un impacto en su momento tal vez, y luego nos olvidamos. Pero la Biblia dice este historiador alemán que no hay y que no ha habido un libro que haya influenciado tanto que la Biblia. Así que para nosotros eh, es de mucha importancia, es de mucha bendición tener en nuestras manos. No cabe duda de que la Biblia se destaca como el más grande de los libros de la historia de la literatura y de la humanidad. ¿Sabe qué? La Biblia es el libro más grande que se destaca en la literatura de la humanidad. Como le digo, hay muchos libros que realmente han impactado, han dejado huellas en nuestras vidas, ¿no? No sé qué libro usted leyó en su historia, en su vida, que tal vez recuerda, ¿no? Que tal vez recuerda y le ha impactado, pero solamente es un tiempo, ¿no? Pero la Biblia es el libro más grande de la literatura de la humanidad. Sí, la Biblia es más que un libro sencillo. La Biblia es el mensaje de Dios. Es Dios tratando de comunicarse con el hombre, ¿no? Mire, usted puede leer un libro, cualquier libro, pero el autor no se comunica con usted, ni usted se comunica con el autor. Yo tengo algunos libros acá, Los Banqueros de Dios, otros libros seculares. Tengo bastantes libros, pero más que todos son religiosos, son de teología, ¿ya? Pero ninguno de esos libros que tengo acá, el autor se comunica conmigo o el autor me habla y que yo lo puedo escuchar al autor. No. Entonces la Biblia es el único libro donde el autor se comunica con el ser humano. Se comunica con el ser humano. Además, la Biblia es el libro por excelencia, porque no hay otra obra en el mundo que haya sido tan leída durante tanto tiempo y tan continuamente. En la antigüedad y en la Edad Media fue incensadamente copiada. Cuando apareció la imprenta en el siglo XV, fue el primer libro que se imprimió. Desde entonces hasta hoy ha sido la envidia de los editores por su estupendo poder para la venta. En efecto, deja atrás a las ventas de casi todas las demás publicaciones por un margen asombroso. Más de 25 millones de Biblia o porciones de la misma se venden anualmente en todas las partes del mundo. Mire, es el libro más vendido. Yo estuve hace un mes atrás, si no me equivoco, en una capacitación de una Biblia en la Sociedad Bíblica Boliviana, y ellos más de 50.000 libros o Biblias o porciones de la Biblia venden anual, solamente en Bolivia, solamente en Bolivia. Es el libro más vendido de toda la historia. Mire, más de 25 millones de la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, o porciones de la Biblia se venden anual en todas partes del mundo. Mire, y pareciera, ¿no? Yo creo que eh, sería
un, algo rentable de poner una librería y vender Biblias. ¿Quién no compra Biblia? ¿Quién no compra Biblia? ¿No? Entonces, hermano querido, el tener una Biblia, y yo los animo a los estudiantes del seminario a no solamente tener una sola versión o no tenerla solamente en el celular, sino tener varias versiones de la Biblia. ¿Para qué? Para poder comparar el lenguaje, para poder comparar algunos estudios que algunas Biblias ya vienen incluidas. La Biblia y la transformación de vidas. Hermano, las Biblias no solamente podemos leerlas, sino que nos transforma nuestras vidas. Además de estos hechos, eh, las vidas transformadas de quienes llegan a estar bajo su influencia constituyen elocuente testimonio de su poder y utilidad. Aquella persona que ha llegado o ha tenido el tiempo o ha tenido la oportunidad de leer la Biblia, sabe que ha, ha dado testimonio, puede dar testimonio del cambio que puede tener. El doctor Eduardo, el doctor Eduardo Blair del Instituto Bélico de Garrett cuenta de que un soldado, mire, esto es una historia muy interesante que yo pude leerla. Cuenta que un soldado de la Segunda Guerra Mundial que recibió el Nuevo Testamento cuando se embarca para ultramar, burlonamente dijo, gracias, puede que me haga falta papel para cigarrillo por allá. O sea, cuando a él le entregan el Nuevo Testamento antes que se vaya a la guerra, él dice, gracias, ¿no? Gracias. Espero de que, yo sé que me va a hacer falta más allá, este, papel de cigarrillo y lo voy a ocupar, y lo voy a ocupar, para mi cigarrillo. Pero una semana después, impresionado por su nuevo descubrimiento, envió dinero para ayudar en la distribución de este libro admirable. Mire, le dan un Nuevo Testamento a este soldado y él dice en tono de burla, gracias, esto me va a servir para mi cigarrillo, la hoja lo voy a hacer para mi cigarrillo. 2 semanas después o semana después, este hombre estaba mandando dinero para la distribución del de la Biblia, para la distribución de la Biblia. Así que, hermanos queridos, hemos podido darle un pantallazo de la introducción a la Biblia, de qué es la Biblia, cuán importante es la Biblia. Quiero escucharlo, a ver, hermana Dana, ¿cuál ha sido su experiencia de usted al momento de que empezó a leer la Biblia? La escucho. Puede encender su micrófono. Una pregunta. ¿Todo el tiempo hablé con el micrófono apagado? Ahí alguien me puede responder. No, pastor, no, lo escuchamos. Ay, ay, ay. Ahora, hermano Clemente, ¿cuál ha sido su experiencia usted desde el momento de que pudo tener acceso a una Biblia y leerla? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Puede compartir? Claro, pastor, recién vamos empezando, no sé mucho a leer la Biblia, pues, ¿no? Entonces, es bonito aprender de la Biblia, porque te enseña cómo fue creado el mundo,
La verdad estoy empezando a leer recién yo la Biblia, pastor, y me gusta, estoy empezando a leer. Hermana Dana, su experiencia, su experiencia desde que empezó a tener la Biblia en sus manos. Voy a hablar del mío micrófono del hermano Clemente, tal vez si se acopla. O los dos pueden entrar desde el mismo celular, si hay algún tipo de problema, ¿no? Si ahorita estaba conmigo, llevó su celular, ha entrado a comprar algo al Ya, mercado. ya. Ok, entonces Estaba con su continúo. teléfono, sí. Ya, ya. Seguimos entonces, luego la hermana Dana comparte. Vamos a ver, aquí entramos ya a lo que nos toca, el origen de la Biblia. Aquí yo le recomiendo que usted pueda tener eh, su cuadernito de apunte, su cuadernito, su lapicero, el origen de la Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblión, que significa libros. Sus Biblias, yo necesito sus Biblias que estén ahí. Daniel 9:2. Si está con el celo, con la Biblia ahí, por favor, hermano Clemente, Daniel 9:2. La palabra Biblia viene del griego biblión, que significa los libros. Dan el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2. Yo también necesito mi Biblia. ¿Alguien me puede pasar mi Biblia? Mientras lo encuentra, mientras lo encuentra, es una colección de 66 libros contenidos en el Antiguo y Nuevo Testamento, que hacen un perfecto libro, la revelación completa de la voluntad de Dios para con los hombres. ¿Encontró, hermano Clemente, Daniel 9:2? Daniel 9:2, ahorita lo leo. Daniel- Sí, ya está acá, pastor, lo encontré, amén. Lo leemos. Sí, sí, léalo. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová, el profeta Jeremías, Belleza, que hermano. habían de... Ah, ahí nomás, ahí nomás. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Yo, Daniel, miré, ¿qué dice? Miré atentamente Ahí, en en los los libros libros, el número. ya, en los Ajá. libros, los números que había dicho el profeta Jeremías. Gracias, hermano. Entonces, ¿sabe qué? La Biblia viene del griego biblio, que significa libros, y ahí el profeta Daniel, él hace referencia, ¿no? Él dice, yo, Daniel, miré en los libros. ¿Y qué estaba escrito en los libros? Lo que el profeta Jeremías había dicho. Entonces, ¿de dónde viene la palabra Biblia? Pregunta de examen, del griego biblión, que significa libros. También es una colección de 66 libros que contiene el Antiguo y Nuevo Testamento, que hacen un perfecto libro, la revelación completa de Dios para los hombres. Ahora vamos a ver idiomas. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita básicamente en tres idiomas. La Biblia fue escrita en tres idiomas: hebreo,
el arameo y el Antiguo Testamento, y el griego el Nuevo Testamento. Hebreo y arameo el Antiguo Testamento y griego el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia en cuántos idiomas fue escrito en dos idiomas, en tres idiomas, hebreo, arameo y el Antiguo y el Nuevo Testamento en griego. Una mayoría del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y algunos versículos de Daniel y Esdras en arameo. Entonces, no todo fue escrito, por ejemplo, hebreo fue la mayor parte. Y en algunos escritos, por ejemplo, en el libro de Daniel y Esdras, Daniel 9, 46, 47 y capítulo 21, Esdras capítulo 4, capítulo 6, 7, capítulo 7, 12 y 26 y Jeremías 10, 11 fue escrito en arameo. Lo demás fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, no se nos tiene que olvidar, hermano querido, de dónde viene la palabra Biblia. Viene del griego biblión, que significa libros. Es una colección de 66 libros contenidos en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿En cuántos libros fue escrito la Biblia? Fue escrito en tres idiomas. Fue escrito en hebreo, arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora vamos a conocer, hay tres divisiones en el Antiguo Testamento. Hay tres divisiones. Hay, hay tres divisiones en el Antiguo Testamento. Está la ley, están los profetas y están las escrituras. Vamos a ver, ¿cuáles son la ley o la Torá? ¿Cuáles son los libros proféticos y cuáles son las escrituras? La ley o la Torá está comprendida por los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ya vaya aprendiéndolo de memoria. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Cuáles son los profetas? Josué, profetas Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda Reyes. Los profetas mayores o menores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores. ¿Cuáles son las escrituras? Los libros poéticos, detrás Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, ¿cuáles son los libros históricos? Ahí están Daniel, están Esdras, está Nehemías, está Crónica y segunda, primera y segunda de Crónicas, los dos entran en un solo libro. Entonces, hermano querido, aquí está, mire, la Biblia hebrea tiene tres divisiones. La ley o la Torá son los primeros 5 libros. Vienen los profetas, profetas menores y profetas mayores. Dentro de los profetas mayores y profetas menores están ahí. Luego vienen las escrituras y dentro de las escrituras se dividen en los libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Ezequiel y también dentro de estos de las escrituras entran los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Esdras, Nehemías, Crónica, los primera y segunda de Crónicas en un solo libro. Hasta ahí vayan, les voy a dar, porque vayan memorizando los primeros 5 libros, ¿ya? Vayan memorizando los primeros 5 libros y luego les pregunto. 2 minutos tienen para memorizar.
Ok, hermano Clemente, los primeros cinco libros de la ley o la Torá, de memoria. Pastor, los cinco principales, los cinco primeros. Sí, cinco primeros. Vaya. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Perfecto. Hermana Dana, ya está por ahí. ¿Cuáles son los libros de los profetas? De los profetas, Sí, los primeros son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, es un solo libro, y Primera y Segunda de Reyes igual es un solo libro. ya, y los posteriores. Los posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores. Ok, y ahí vienen las escrituras. Y dentro de la escritura vienen, está dividido también, son los poéticos, que son salmos, proverbios, eh, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, y también vienen los históricos, que es Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, un solo libro. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Vamos a ver, eh, tradicionalmente, tradicionalmente la Biblia hebrea contenía solamente 24 libros distribuidos así. Estos 24 libros de la Biblia hebrea corresponden a los 39 de nuestro Antiguo Testamento. O sea, primero, la Biblia hebrea solamente tenía 24 libros, los que hemos leído. ¿Ya? Estos 24, estos 24 libros eh, corresponden a los 39 de los que tenemos ahora. El número se altera principalmente al dividir los profetas menores en 12 libros separados y al dividir en cada uno. Por ejemplo, Samuel, Reyes y Crónicas. Esdras, Nehemías también se separan en dos libros. Entonces, primero eran 24, pero ¿cómo se llega a sumar que lleguen a los 39? Es que se dividen. Por ejemplo, Samuel antes era un solo libro, como lo hemos escrito ahí. Ahora acá se divide primera y segundo Samuel, primera, segunda Reyes, primera, segunda Crónica, Esdras, Nehemías. Se separan en dos. Este, ¿Qué épocas abarcan? Quiero entender qué épocas abarcan. Las escrituras hebreas abarcan un periodo más de 1000 años. El Nuevo Testamento se escribió durante el primer siglo después de Cristo, durante la segunda mitad del siglo. La primera epístola de Pablo, añadiéndola quizá a Judas, se escribieron en un lapso de 10 o 12 años, del 48 al 60 después de Cristo. Los cuatro evangelios y la mayoría de los demás libros del Nuevo Testamento se determinan entre los años 60 y 100 después de Cristo. La historia del Antiguo Testamento se remonta hasta los albores de la humanidad y la historia divina. La arqueología a demostrar la validez de la historia del Antiguo Testamento en un grado que hace apenas una o dos generaciones. ¿Sabe qué?
La ciencia al comienzo como que no daba mucha importancia o no investigaba tanto para dar si realmente lo que dice la Biblia es la real, sino recién hasta 2 generaciones atrás que la ciencia y la arqueología ha definido que lo que dice la Biblia es cierto. La civilización antigua y los hebreos y la del cercano oriente pueden estudiar juntas, ya que los dos se desarrollan por la misma época. En cuanto al Nuevo Testamento, la primera epístola de Pablo, añadiéndole quizás a Judas, como le estaba diciendo, se escribieron en un lapso de 10 a 12 años. Entonces, eh, la variedad, esto es interesante. La Biblia es el producto de una notable variedad. Usted en la Biblia, hermano querido, usted en la Biblia puede, puede tener una variedad de escrito para todo gusto, para todo gusto. Los aspectos sociales, hay aspecto social, hay aspecto económico, hay político y hay religioso. Usted quiere saber de la vida social, cómo comportarse, ahí está en la Biblia. Usted quiere saber economía, ahí está en la Biblia. Usted quiere algo político, ahí está en la Biblia. Usted quiere algo religioso, ahí está en la Biblia. Varía su geografía, varía su gente, ¿ya? El rico y el pobre, hay el rico y el pobre, águila libre y el siervo, el hombre urbano, el hombre campesino, el culto, el ignorante. ¿Sabe qué? La Biblia hay una variedad para todo gusto y para todo tipo de personas. Hay en la Biblia hombres ricos, hay hombres pobres, como el caso de Lázaro, un hombre que anhelaba que la gente rica o la gente que comía en las mesas derrame un poquito de migaja del pan para que él pueda comer. Como también hombres ricos, el caso de Rey Salomón, el caso de Job, que no había otro hombre más rico que él. Había campesinos, había gente ilustre, había grandes personas estudiadas. Entonces, la Biblia es una variedad para todo tipo de personas. Eh, en las, en la, en las páginas desfilan desiertos, ciudades, montañas, valles, ríos, mares, todo tipo de escenario bíblico. A lo largo que nosotros vamos estudiando la palabra, a lo largo que vamos eh, estudiando la Biblia, podemos ver y podemos encontrarnos con una inmensa riqueza de geografía, una inmensa riqueza de geografía. ¿Sabe qué? Y eso es algo impresionante, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy estoy dando una materia para los semestres anteriores, superiores, que es Hecho de los Apóstoles. Y estoy estudiando los viajes de Pablo, los viajes misioneros de Pablo. Es interesante la geografía que él caminaba en barco, caminaba de a pie, caminaba a caballo. Eh, entonces, en la Biblia hay una variedad. Usted a lo largo que va estudiando la Biblia se va dando cuenta que hay geografía, hay mares, hay ríos, hay un montón de cosas muy interesantes. Así como variedad de ambientes en la Biblia, hay también en ella variedad de expresiones literarias. La mayoría escribió en prosa, pero algunos en poesía, otros en prosa y en verso. ¿Sabe qué?
Por ejemplo, Cantar de los Cantares está escrito en poesía. Job está escrito en prosa, ¿no? Y hay otros libros, Eclesiastés y Salmos en prosas y versos. Hay libros para enamorados. Usted puede leer Cantar de los Cantares, ¿no? Ahí, a ver, hermana Dana, váyase al libro Cantar de los Cantares y léame los primeros versículos, a ver. Ya, ahorita. Ya. El Cantares 1 Sí, sí, léame por ahí. dice la esposa y las hijas de Jerusalén. Cantares de los cantares, el cual es el de Salomón. Oh sí, él me besará con besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungénitos. Tu nombre es ungento, ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Hasta ahí, ¿Más? hasta ahí. ¿Se da cuenta? Este libro, ¿en qué prosa o en qué literatura está escrita? En En literatura. poesía. En, en poesía. En poesía, ¿no? Mire, habla de dos enamorados, ¿no? Sí. ¿Qué más podemos encontrar en la Biblia? De esta, podemos ver también historia, podemos ver historia, podemos ver leyes, parábolas, adivinanzas también hay, biografía, sermones, proverbios, historia de amor. La historia de la redención se narra de suficiente manera para apelar a los diversos. ¿Sabe qué? Eh, la Biblia es algo muy interesante. Yo sé que usted a lo largo de este estudio se va a dar cuenta de cuánta riqueza hay y que nosotros estamos perdiendo. Si nuestras autoridades se dieran cuenta de lo rico, de lo bueno que hay, ellos no estuvieran inventando leyes, no, ellos estuvieran sacando directamente desde, ellos pudieran estar sacando leyes desde la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a seguir compartiendo. Vamos a seguir compartiendo. Vamos, chicos, dio alguien que envió por ahí. Vamos a ver qué más hoy nos toca. Con esto vamos a quedar acá, ¿ya? Vamos a ver. ¿Cuáles son los nombres bíblicos que se le atribuyen a la Biblia? ¿Cuáles son los nombres bíblicos que se le atribuyen a la Biblia? Número uno, Sagradas Escrituras. Lea, por favor, alguien de los dos. Según de Timoteo 3:15. El 3:15, ¿no, pastor? Sí, sí.
Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí o no? No. Entonces, ¿cuál es el primer nombre que se le atribuye a la Biblia según lo que hemos leído? Y dice, mm, Ahí está lo primero que está leído. Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. Entonces, el primer nombre que se le atribuye a la Biblia es Sagrada Escritura. Primera de Pedro 4:11, hermana. Mm, Ya, Primera de Pedro 4:11, ¿no? Mm, dice, si alguno había conforme a la palabra de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios, que da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es el segundo nombre que se le atribuye? Según lo que usted ha leído. A ver, lea de nuevo cuál es el segundo. El 12. Entonces dice, amados, no os perdáis del fuego de la No, prueba. otra vez lea 4:11 nomás. De 1 Pedro 4:11, lea de nuevo. Cuatro once, lea de nuevo, de 1 Pedro. El segundo nombre que se le da es la palabra de Dios. Otro nombre que se le atribuye a la Biblia es pacto, Hebreos 8:6 al 9, ahí está también. Y el otro nombre que se le atribuye a la Biblia es ley o leyes de Dios, está en Salmo 19 y Santiago 1:25. Entonces, estos nombres son algunos de los nombres que se le atribuye a la Biblia. Y hay más, pero nosotros vamos a aprender estos cuatro. ¿Cuáles son los hechos en la Biblia para creer en su origen divino? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos en la Biblia para que nosotros podamos creer que tiene origen divino? Número uno, la escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:15-17. Número dos, los autores son divinamente inspirados por Dios. Según de Pedro 1:21. ¿Alguien le pueda leer, por favor? Según de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Ahí vamos a ver que todos los autores son inspirados por Dios. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que por los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Santos hombres inspirados por Dios, ¿no? O sea, todos los nombres, todos los autores son inspirados por Dios. Número tres,
Si usted le pregunta, ¿cómo crees que la Biblia es origen divino? Usted le va a responder, en Deuteronomio capítulo 8:18, dice, yo he puesto mis palabras en tu boca. Es como que si Dios le estuviera dictando al escritor. Número 4, más de 2000 veces los escritores de la Biblia profesaron hablar por medio de inspiración divina. Dios habló estas palabras. Hermanos queridos, ¿cómo yo debo de responder a la gente que me pregunta, oye, ¿por qué crees en la Biblia? ¿Cuál es eh, qué es lo que te hace creer que es origen divino? Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Número 2, los autores son divinamente inspirados por Dios. Número 3, yo he puesto mis palabras en tu boca. Número 4, más de 2000 veces los escritores de la Biblia profesaron hablar por medio de la inspiración divina. Preguntas, hermanos, los escucho. Dudas que tengan hasta aquí. Mm, mm, Yo no, pastor, está bien, se entendió. ¿Se entendió todo? Ok, hermano, hasta aquí vamos a quedar por esta clase. Ya quiero hacerles recuerdo que los sábados, como pasamos una sola vez, las clases son de 10 a 12, ¿ya? Pero